Bienvenidos, bienvenidas a la temporada 4 ya de los Fuello Podcast. Esta vez estamos junto al profesor Íñigo de la Maza, que ya es un veterano en esta actividad, y queremos esta vez dedicarnos a analizar ciertas sentencias de la Corte Suprema que han marcado tendencia y que son muy relevantes para el estudio del derecho civil, en particular en el ámbito del derecho de los contratos. Vamos a comenzar esta vez con una sentencia relativa a la responsabilidad precontractual, que entendemos tiene bastantes problemáticas que interesan al derecho civil. Íñigo, ¿podrías contarnos un poco de qué va este caso y así vamos conversando sobre los problemas jurídicos que genera? De acuerdo. Este es un caso en el que una persona se dirige a un banco a solicitar una cantidad de dinero para comprar una casa. Y el 15 de junio de 2005 presenta los antecedentes que el banco le requiere. Lo siguiente que sabemos es que el 5 de julio de ese mismo año recibe un correo electrónico que estaba acompañado en los autos, en virtud del cual el Ejecutivo le informa que el 100% de lo solicitado, esto es 1.023 unidades de fomento, más un crédito complementario de 7 millones, le ha sido otorgado. Esto se le comunica además a la constructora, a la inmobiliaria del conjunto habitacional. El 28 de febrero del año siguiente, o sea, del 2006, se le informa a esta persona que los títulos del inmueble que estaba comprando tenían algunos reparos que debían solucionarse. Y el 25 de mayo de 2006, o sea, alrededor de 10 meses después de que se le había informado que el crédito estaba aprobado, esta vez recibió otro mail señalándole que el crédito no se le va a cursar porque registraba un sobreendeudamiento, una recarga financiera. Esos son los hechos que tiene por acreditados la sentencia. Y frente a esos hechos, esta persona demanda a el banco, demanda a Corbanca. Y esta es una de las cuestiones interesantes, creo yo, en esta sentencia, porque lo demanda por responsabilidad extracontractual por retiro unilateral de las tratativas preliminares. Y esos, estimado Carlos, son los hechos con los cuales tenemos que trabajar en esta sentencia. Muy interesante. Íñigo, ¿hay contrato o no hay contrato? Parece que esa es la cuestión esencial en este caso, ¿no? Porque si entendemos que se perfeccionó el contrato, caemos inmediatamente en el ámbito de la responsabilidad contractual, y si no, estaremos en esta hipótesis de responsabilidad precontractual que aplicaría el estatuto extracontractual. ¿Cuál es tu opinión y cuál fue la decisión de la Corte? Ok, bueno, esa es totalmente la pregunta, ¿no es verdad? La principal pregunta. Y lo que muestra esa pregunta, y yo creo que parte del valor de esta sentencia está aquí, menos en lo que resuelve y más en lo que muestra que el proceso de formación del consentimiento es más complejo de lo que solemos enseñar en la facultad, que es de una manera muy estilizada, como si las únicas declaraciones precontractuales fueran la oferta y la aceptación. Pero este caso muestra que las cosas son más fluidas, más complejas, que hay un conjunto de declaraciones precontractuales y que luego debemos precisar cuál es calificable como una oferta, cuál es calificable como una aceptación. Déjame decir algo más sobre esto, Carlos. Y aquí las cosas se nos complican un poco más, porque habrá que recordarlo, este mail en donde se le aprueba el crédito, y uno diría, bueno, como sea que fuere, esa es una aceptación. Pero es que, claro, estamos frente a un contrato que yo no quise calificar jurídicamente antes, pero ahora sí que tenemos que hacerlo. Ese contrato asemeja, si uno estuviera en el pregrado, a un mutuo de dinero, que es un contrato real, ¿no? Esta rémora que nos quedó arqueológicamente de los romanos. Pero también podríamos decir que no es un mutuo, no es un contrato real, sino que bajo la ley 18.010 es una operación de crédito de dinero que se perfecciona simplemente por el acuerdo de las partes. Si eso es correcto, entonces lo que hubo es un contrato. Yo diría, ya vemos cuál es tu opinión, pero yo diría que lo que hace ese mail por un representante del banco, esto sea de paso, es aceptar la solicitud de
una operación de crédito de esta persona. Y si eso era, entonces lo que fue un error fue haber demandado extracontractualmente. Porque lo que debió haber hecho esta persona, y con esto me callo, es que debió haber demandado cumplimiento del contrato y en subsidio, porque la cuestión era dudosa, retiro unilateral por retiro unilateral de las tratativas preliminares. O sea, claro, la única duda que me genera eso es que no cabe ninguna duda que existía consentimiento, consenso respecto de las cuestiones esenciales del contrato, ¿no? Se sabía cuánto era el dinero que se requería. Me imagino que también habían antecedentes sobre los años durante los cuales se iba a pagar, pero mi pregunta es si es que existían algunos detalles pendientes, por ejemplo, la tasa de interés, cláusulas específicas respecto del contrato. ¿Eso significaría que de todas maneras tendríamos contrato o aún estaría en negociación cuestiones relevantes que nos impedirían la perfección del contrato teniendo en cuenta esta base, ¿no?, de la contratación chilena de la teoría del espejo en cuanto a la celebración del contrato y que mientras no haya un acuerdo total, entonces no estaríamos ante un contrato? Ok, yo diría lo siguiente frente a eso. Todas estas operaciones son mutuos hipotecarios. Y si bien mutuos, digamos, operaciones de crédito hipotecarias, ¿no? Porque no tienen por qué ser mutuos, pueden ser también consensuales. Pero aquí hay una cuestión que es bien relevante. Desde el lado del banco, desde el punto de vista del banco, no cabe duda que habían cuestiones pendientes. Faltaban documentos del inmueble, etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidar que este es un caso que involucra a un consumidor de una parte y a un proveedor de otra. Es un caso en que no se discute que se aplique la 19.496. Por lo tanto, la pregunta es, aquí hay una hipoteca y hay un préstamo de dinero, que están vinculados evidentemente. Por lo tanto, un abogado de banco, de manera sensata, diría, mientras no esté la hipoteca concluida, tampoco puede estar concluido el préstamo de dinero. Pero desde el lado del consumidor, eso puede tornarse opaco, ¿no es verdad? Porque del lado del consumidor, él recibió un correo diciendo el crédito se encuentra aprobado, y ahora yendo directamente a tu pregunta, con la tasa de interés y con el monto y con el tiempo. 20 años, 1093 UF, con una tasa de interés, la que fuera, ¿no es verdad? Entonces, mi punto es que hay como una especie de separación acústica aquí, porque el banco podría decir, no, para mí no estaba aprobado porque faltaban cuestiones relativas a la hipoteca. Pero el consumidor diría, es que no es importante lo que para usted pasaba, es importante la apariencia que usted provocó. Y con ese mail, la apariencia que usted provocó es que el contrato de préstamo de dinero estaba perfecto. ¿Y no variaría tu opinión teniendo en cuenta que aquí estamos frente a unos contratos conexos, porque no cabe ninguna duda que se sostienen de manera independiente, ¿no?, la hipoteca con el crédito, ¿no? Y mientras no esté resuelta la cuestión de la hipoteca, en alguna medida, ¿no? No tiene tanto sentido el crédito. Totalmente, totalmente. Ahora, lo que yo matizaría, sin embargo, es que eso es totalmente evidente para ti y para mí, que somos profesores de Derecho. Es perfectamente evidente para un abogado de banco. Pero la pregunta que debiésemos hacernos es si para un consumidor cualquiera que recibe un mail diciendo que todo está aprobado, que su crédito está aprobado en un 100%, que además le vamos a dar 7 millones que usted había pedido complementariamente para arreglar la casa, etcétera, si es tan evidente para él. Bueno, pero aparte que como abogado uno diría, bueno, demandemos en lo principal, ¿no? En base al contrato y en subsidio en base a la responsabilidad extracontractual. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Bueno, la Corte, esta es una sentencia en realidad curiosa que llega a una solución correcta por un camino bien tortuoso. Porque la Corte, como en general dicen los jueces cuando uno habla con ellos, solo puede fallar lo que las partes le piden, ¿no? O sea, la Corte no podría sacarse del bolsillo un contrato si es que la parte lo que pidió fue retiro unilateral o responsabilidad por retiro unilateral. Salvo que haya concurrencia. Desde luego, pero si no se litigó así, que no es el caso. No se lo puede sacar del bolsillo, ¿no? Entonces la Corte parte reflexionando bajo las reglas de derecho contrato. De esto da cuenta de los principios que informan el derecho contrato, la autonomía, el consensualismo, etc. Indica que hubo una especie de precontrato. Y sin embargo, de pronto todo esto se olvida, ¿no? Como si nunca lo hubiera dicho, y lo resuelve como un caso de precontractual, como si este fuera una larga introducción
que en definitiva no satisface ninguna función. Y luego lo resuelve, y esto también es interesante, con un caso de responsabilidad precontractual. Y acá lo que yo sugeriría pensar es, ¿cuáles son las dos preguntas de la responsabilidad precontractual por retiro unilateral? La primera es, ¿cuándo el retiro es de mala fe? Y la segunda es, ¿qué se debe indemnizar? Y la Corte se pronuncia sobre ambas cosas. Aunque esta pregunta yo te la he hecho varias veces, creo que llevamos 2 décadas discutiendo esto. Como tantas otras ¿Por qué sería necesario recurrir a la idea, ni siquiera en mala fe, ¿no? Sino que a una conducta contraria a la buena fe en las tratativas preliminares para configurar la hipótesis de responsabilidad extracontractual, si de todas maneras tenemos que establecer una conducta culpable, entendiendo que el elemento de la culpa es imprescindible para el estatuto extracontractual? Mi forma preferida de explicarlo es la siguiente, y esto lo he hecho por lo menos unas 20 veces. No contigo, ¿no? Una vez al año, una vez al año. Más, porque doy más clases. Es lo siguiente. ¿Por qué en este lenguaje de la responsabilidad precontractual empleamos la buena fe y no, como cualquier caso del título 35, el libro cuarto, la culpa o el dolo? Yo diría por lo siguiente. Porque este es un escenario equidistante entre lo contractual y lo extracontractual. Lo peculiar de lo extracontractual es que no hay relación entre las partes. Lo característico de lo contractual es que hay una relación en que eligieron obligarse. Bueno, en este caso hay una relación, pero todavía no han elegido obligarse. Pero no son dos desconocidos, como sucede en un accidente. Son dos personas que llevan un buen tiempo negociando, en que una invitó a la otra a confiar. Eso explica que haya ciertos deberes de colaboración que no son característicos de lo extracontractual, de los accidentes, por así decirlo. Y es esos deberes de colaboración los que imponen, no te digo una posición de garante, pero sí comportarse de una cierta manera. Y es más confortable por lo mismo hablar de buena fe. ¿Por qué? Yo diría porque la culpa usualmente la pensamos más bien en la acción. Es cierto, lo podemos pensar en la omisión, pero aquí tenemos que justificar la existencia de un deber de colaborar. Y eso no aparece de la culpa, sino de la buena fe, ¿no? Bueno, ahí discrepo algo, porque en realidad la culpa y la omisión sí se han desarrollado bastante, Sí, colocando el énfasis desde la teoría penal, y justamente esa expresión que tú utilizas, la posición de garante, es lo que permite diferenciar la omisión irrelevante de la culpa en la Claro, omisión pero déjame decir una cosa. que la configura, ¿no? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Déjame matizar entonces lo que dije. Lo que quiero decir es lo siguiente. En casos como este, lo que tú estás afirmando es que usted se comportó de una manera inadecuada. Por lo tanto, tienes que construir la manera adecuada. La manera adecuada, en este caso, dice, usted debió seguir colaborando conmigo y no lo hizo. Entonces la pregunta es, ante todo, ¿por qué, digamos, yo tengo que colaborar con usted? Respuesta, porque en este caso la buena fe se lo exige. Pero luego, asumiendo que la buena fe sería el instrumento para establecer los deberes, ¿no? De conducta en la etapa de negociación o precontractual, luego cuando apliquemos el estatuto extracontractual, ¿la culpa será irrelevante y vamos a prescindir de ella, o tú la volverías a utilizar de alguna manera? Yo diría, déjame decirlo así de forma algo coloquial, que la buena fe, o la mala fe en este caso, es el nombre que toma la culpa en relaciones donde no estamos cómodos calificándolas de manera estrictamente extracontractual ni estrictamente contractual. En relaciones donde, si bien no han surgido obligaciones, no estamos entre extraños. Entonces, claro, desempeña el mismo papel que la culpa, ¿no? Desempeña la determinación del deber de conducta. Por lo tanto, diría yo que es el nombre que recibe la culpa en este peculiar tipo de relación. Algo gato pardesco el asunto, ¿no? Bueno, sí. Bien, y el otro asunto que mencionabas en relación Perdona, Carlos, déjame añadir ¿sí? una cuestión más que yo creo que es importante. Porque afirmamos, ¿no? Supongamos que estamos de acuerdo, y yo creo que lo estamos, en que es la buena fe lo que responde a la pregunta si el retiro fue arbitrario o no. O para decirlo de otra manera, si da derecho a exigir indemnización o no. Porque en general los retiros no van a dar derecho a indemnizar, porque si tú y yo estamos negociando, bueno, ambos queremos ser libres para retirarnos cuando no lleguemos a acuerdo. Por lo tanto, va a ser bien excepcional que si yo me retiro te tenga que indemnizar. Entonces, la pregunta es, ok, solo va a suceder cuando yo me retire de mala fe. Pero claro, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo te retiras de mala fe? ¿O cuándo incumples los requisitos de la buena fe?
Y yo creo que algo que enseña esta sentencia, que a mí siempre me ha parecido particularmente valioso, es que entendemos mejor las cosas si subrogamos el uso de la expresión buena fe por protección de la confianza razonable. Y entonces diríamos que usted infringe las exigencias de la buena fe cuando con su conducta defrauda la confianza que con su propia actividad, con su propia conducta, había creado en la otra parte. Y eso es lo que hace el banco. Porque déjame volver por un segundo. Convengamos, asumamos por un momento que el mail no perfecciona el contrato, ¿no? Porque era un mutuo, no lo podía perfeccionar. Pero la pregunta es, ¿jurídicamente ese mail es irrelevante? No. En términos de buena fe, en términos de confianza protegida, es gigantesco, ¿no es verdad? En términos de confianza protegida, lo que yo le dije es, el contrato va. Si no perfeccionó el contrato, lo que yo le estoy diciendo es, ese contrato se va a perfeccionar de todas maneras. Y por lo tanto, crea una confianza en usted, en que usted ya tiene el crédito. Por lo tanto, si me retiro, en un 99,9% de las veces, ese retiro va a ser injustificado. Porque va a defraudar esa confianza que con mi actividad yo creo en usted. Claro. Quizá ahí el banco, o ¿qué opinas tú si en esos correos electrónicos, que era lo que uno debería, ¿no?, sugerirle a la empresa bancaria, es que establezca, aunque existe un acuerdo respecto de la procedencia del crédito, eso no significará la perfección del contrato, una especie de MOU ad hoc para la contratación de crédito, o desde la perspectiva del consumidor eso no tendría relevancia y debiéramos de todas maneras entender que se genera la confianza legítima en el consumidor, en este caso, para entender que ya está todo listo y que tiene un contrato en el bolsillo? No, a mí me parece que una de las cuestiones que no hay que extraviarse en derecho al consumo es que proteger a los consumidores no equivale a tratarlos como incapaces. Por lo mismo, yo diría que lo que esto es un buen ejemplo es del tipo de mail que los bancos no debiesen enviar. Y es exactamente lo que tú dices, la forma de corregirlo. Decir, estamos de acuerdo en 1, 2, 3. Sin embargo, para que el contrato se perfeccione, para que le prestemos el dinero, aún falta 1, 2, 3, 4. Ahora, yo siempre he pensado que la responsabilidad precontractual tiene una presencia marginal en la jurisprudencia y que la explicación a eso tiene que ver con los daños que se indemnizan, ¿no? Porque se afirma de manera, diría, casi unánime que el daño que se indemniza es el daño emergente. Desde esa perspectiva, en este caso, ¿qué se le dio al vencedor, al consumidor? Claro, mira, yo diría que más que el daño emergente, lo que suele haber consenso es en que se trata del interés negativo, correcto, no del positivo, ¿no es verdad? O sea, sí, tú no vas a obtener lo que pretendías a través del contrato, sino que vas a quedar en la posición en que te encontrabas antes de comenzar a negociar. Ese es el interés de Jhering, el interés negativo. Y se le dio más o menos eso, pero claro, este es otro podcast completo, pero se le dio en buena parte a través del daño moral. Claro, lo cual sería bien discutible en un caso de este tipo, si procede o no procede el daño moral, pero ante efectivamente todo, es otro problema jurídico que no alcanzamos a discutir acá. Bueno, muchas gracias, Íñigo. Muy ilustrativa la sentencia y sin duda es un asunto bien complejo determinar esa etapa de formación y perfección donde hoy en día las negociaciones suelen ser en etapas bastante complejas, ¿no? Muchas gracias.